siempre traigo a mi esposa porque es el pastor Córdoba, que es la única manera que me porto bien. Hermanos, yo no sé si el pastor Emiliano les comentó, yo le pedí al pastor que me disculpara. Yo no quería venir, hermanos. Estoy, si ustedes se fijan, estoy delicado de mi garganta. Tengo 22 años predicando. Tengo 10 años predicando en 2 iglesias. Más Dios me ha permitido poder salir a otros lugares. Estuve con el pastor Córdoba, me acabó mi garganta ya. Se la he. Y bueno, hermanos, también se me hizo difícil. Me entristecí porque el pastor me llamó hace unos días atrás y me dijo que no había encontrado a nadie. Y bueno, hay que forzar mi garganta. Me hicieron unos estudios, acabo de hacer unos estudios, me hicieron para checarme de por qué es que estoy afónico. El 31 de este mes me van a meter una cámara para checar mis cuerdas vocales, todo esto. Oren por mí. Descuidos, también son descuidos, hermanos, he sido negligente. Nosotros los predicadores debemos tener mucho cuidado con nuestra voz, con nuestra garganta, y yo soy honesto, hermanos. Yo he tomado mucho helado, pensé que no se iba a acabar pero todo se acaba, hermanos. 50 y tantos años ya también, el tiempo no pasa, hermano. Algo que quería decir, hermanos, agarren los boletos, que creo que los muchachos, los varones de la rondalla que los están rifando no quieren ni los boletos ni regalados. Agárrenlos, hombre, por favor. ¿Sí, no? ¿Cierto? Amén. Qué bendición, hermanos. Gracias pastor, gracias, hermanos, por la invitación. Quiero invitarles, hermanos, a la segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Por qué el pastor se preocupa, hermanos, por este tipo de conferencias? ¿Por qué son importantes, hermanos, este tipo de conferencias? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué es importante esto? Miren, hermanos, cuando en el capítulo 24 le preguntaron al Señor Jesucristo, cuando habló de la destrucción del templo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Después, allá a la luz de una carne asada, allá en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y la del fin del siglo? Y la primer respuesta del Señor fue: mirad que nadie os engañe. Por eso hacemos este tipo de conferencias, hermanos, por el engaño. Por el engaño. Y también, hermanos, por la negligencia de los creyentes. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la matriz del engaño es la ignorancia? Hermanos, el creyente toma poco en serio su responsabilidad delante de Dios, y por eso es necesario hacer este tipo de conferencias. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro y lea conmigo. Si se me atraviesan turquís, guajolotes, chumpepes, todo ese tipo de cosas, perdónenme. La verdad, estoy de hecho, el sábado me quieren tempranito. No le he dicho al pastor Banderas, pero me quieren tempranito. Le voy a dejar todo el paquete del pastor Córdoba. Ok, capítulo 3, versículo 14. Lo bueno de todo esto, tengo un pastor de Honduras. Va a estar con nosotros este fin de semana, así que le puedo dar la garganta de mi error. Lo voy a predicar en casa este fin de semana. Versículo 14. Y si se ponen de pie, hermano, por reverencia a la palabra de Dios, les agradezco. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, escuchen hermanos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, ante todo, Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por habernos amado. Señor, cuando nadie nos amaba, cuando nadie, Señor, daba nada por nosotros, tú nos amaste, Señor. Gracias por la misericordia que mostraste para conmigo. Gracias, Señor. Te pido me perdones por mis pecados, por no darte, Señor, el lugar que tú mereces en mi vida. Señor, en esta tarde tu pueblo se ha congregado, esta iglesia, su pastor, inclusive algunos hermanos que nos visitan, Señor, que están ansiosos y esperando, Señor, que tú les hables a sus corazones. Señor, yo no tengo nada que dar de mí. Señor, yo soy inepto. Señor, yo no tengo la capacidad, yo no tengo sabiduría, Señor, ni tampoco facilidad de palabra. Amado de todo, Señor, estoy delicado de mi garganta, tú lo sabes, he estado orando por esto. Yo te pido que me uses, que me des gracia. Ponemos en tus manos, Señor, cualquier perturbación, cualquier cosa que pudiera robarnos la atención a tu palabra, Señor. Y Dios, por favor, háblanos, úsame, usa tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, creo con todo mi corazón, hermanos, que este tipo de actividades son necesarias dentro de la iglesia. Y hermanos, son necesarias no solamente, hermanos, porque llevan, hermanos, al pueblo de Dios a ser conscientes de los peligros en los que vivimos. Hermanos, desde los días de nuestro Señor Jesucristo, Él anunció ya los tiempos postreros. Desde los días de nuestro Señor Jesucristo, Él habló en estos postreros tiempos. Estamos en los últimos días, hermanos. Han pasado más de 2000 años o cerca de 2000 años, pero en el reloj cronológico de Dios, hermanos, nosotros ya estamos en los postreros tiempos, en los postreros días. La gracia de Dios se ha extendido, hermanos, pero nosotros, hermanos, debemos estar siempre atentos a lo que está pasando alrededor de nosotros. O como dice la Escritura, velando y orando. Hermano, y tristemente, yo este domingo, hermanos, hablaba en la iglesia sobre... Es que yo me llevé un libro que hablaba de los 40 hombres, hermanos, que más influenciaron al cristianismo. Hermanos, ay, Dios mío, leyendo esos libros, hermanos, las vidas de esos hombres, me di cuenta, hermanos, qué cristianismo tan frágil tenemos hoy en día nosotros. Qué cristianismo, hermanos, ay, la palabra correcta no la quiero decir, pero un cristianismo, hermanos, light. Un cristianismo que no toma en serio, hermanos, su vida delante de Dios. Y esa es la razón del engaño, hermanos, por cristianos que no se preparan, que no toman en serio, hermanos, que no leen la Biblia, que no oran, que usan la Biblia, hermanos, nada más el domingo o el otro día de la semana que viene, y es todo. Alguien me mandó, me parece que fue el pastor Ali, Sergio Ali, me mandó una foto en el Facebook. Pastor Ali y yo tenemos Facebook, hermanos. Y en la foto se miraba una foto de Cristo y una foto del Papa. Y Cristo le preguntaba al Papa, ¿y por qué engañas a mi gente? Y el Papa le respondía, porque no conocen la Biblia. Amén. Esa es la gran verdad, hermanos. Esa es la gran verdad. Amén. La ignorancia. Estos ignoran voluntariamente. La ignorancia del pueblo de Dios es voluntaria. O sea, no quieren entender, no quieren aprender. No quieren. Simplemente no quieren. El mundo los ha atraído. El materialismo, las cosas de este mundo, hermanos, tienen al cristiano, hermanos, hundido en la ignorancia.
¿Por qué son necesarias, hermanos, este tipo de conferencias? Quiero hablar de esto. Vamos a hablar de doctrinas, vamos a hablar, hermanos, de fundamentos. Pero antes de entrar en ello, yo quiero, hermanos, que ustedes sepan por qué. Ya el pastor Córdoba vendrá y traerá una enseñanza, yo no sé lo que Dios le ha puesto. Pero yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, y sepan por qué es importante esto. Miren, hermanos, donde leíamos, si se fijan, dice el apóstol Pedro, hermanos, que puede una persona caer de su firmeza. Y tristemente, hermanos, hoy en día nosotros los bautistas fundamentales somos tremendos ganadores de almas. Pero ¿sabe para quién estamos ganando las almas? Para los pentes. Miren lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Se está fijando lo que estamos leyendo? Dice que nosotros debemos procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Luego sigue leyendo, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuche bien, las cuales los indoctos, ¿quién es un indocto? Una persona que no tiene una preparación, una persona que no ha estudiado, que no tiene el estudio necesario, indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay gente que tuerce las escrituras. Hay gente, hermanos, que le da un significado que no debe. Leyendo yo, hermanos, irónicamente, hermanos, la palabra gnosticismo quiere decir conocimiento. La iglesia primitiva, hermanos, empezó bien, pero empezaron a aceptar gente que dice que salva, que dice que salvos, hermanos, con filosofías griegas, y empezaron, hermanos, a desviarse de la verdad. El primer reto de la iglesia primitiva fue el gnosticismo, la filosofía. Los filósofos habían invadido las mentes de los hombres y todo el mundo quería ser filósofo. Llegaron a los pies de Cristo y empezaron a querer hacer de la doctrina de Cristo filosofías, que era 100% hombre o era 100% Dios, que tanto tenía humano, cosas de esas, hermanos. Sí. Miren, pastor no me dijo cuánto tiempo tengo. Son las 7, te digan. No sea bárbaro, no apenas estoy empezando. Déjame ahora, por lo menos. Le voy a dar 5 razones por las cuales es importante este tipo de conferencias. Le voy a dar 5 razones por las cuales es importante que usted conozca doctrina. 5 razones por las cuales es importante que usted conozca doctrina. Número 1, porque hay doctrinas de hombres, hermanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo 15. Hay doctrinas de hombres, lo cual quiere decir, hermanos, que son doctrinas sacadas de la mente del hombre. La Iglesia Católica le llama a eso dogmas. Dogma es algo que no se puede comprobar con la Biblia, pero que se tiene por doctrina. Hermanos, los judíos tenían ese problema también. Tenían un montón de leyes dogmáticas que no las podían amparar con la Biblia. Y es importante conocer doctrina, hermanos, porque hay doctrinas de hombre. Mateo 15. Vamos a leer el versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan, escuche, la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, a
a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Usted debe de saber doctrina. Usted debe conocer doctrina. Usted debe conocer fundamentos. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas de hombre. Hermanos, la mayoría de nosotros venimos de una religión donde se nos enseñó pura doctrina de hombre. Hermanos, lea la Biblia. Lea la Biblia. Una persona que lee la Biblia, hermanos, jamás será engañada. Amén. Wow. Amén. Llegó un hombre a nuestra iglesia. Llegó con su esposa, su familia, un matrimonio disfuncional. Ambos venían de un matrimonio anterior. Ella traía hijos, él también. Y bueno, se unieron ahí. Venían de una buena iglesia del área de Los Ángeles. Estuvieron en nuestra iglesia, batallé mucho con ellos, muchos problemas, pleitos, en fin, al fin se separaron. Como a los 2 años, me llama este varón, me dice, bien contento. ¿Sabe qué, pastor? Por fin encontré la verdad y ya me senté un CD. Así me dijo, ya se había circuncidado. Cayó en manos de los ¿cómo se llaman? Judíos mesiánicos. Un hombre, hermanos, su hermano es pastor. Bautistas fundamentales. Fueron movidos de su fe. Amados hermanos, es importante conocer doctrina porque hay mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Bueno, yo me puedo pasar toda la noche diciéndole aquí cuáles son los mandamientos de hombres. Pero es importante que usted conozca doctrina porque debe de saber que hay doctrinas, mandamientos de hombres. Amén. Número 2, porque es importante conocer sana doctrina. Porque es importante tener este tipo de actividades. Número 2, porque hay doctrina de demonios. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Y esto es mucho más serio de lo que ustedes se imaginan, hermanos. Ahorita en estos últimos días, lo que predomina, hermanos, dentro del pseudo cristianismo son doctrinas de demonios. Yo se lo voy a leer. Capítulo 4 de 1 Timoteo versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice esto? El Espíritu dice claramente, no hay lugar a la duda, que en los postreros tiempos, los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche, doctrinas de demonios. Una de las doctrinas de demonios, hermanos, que ahorita estamos escuchando, hermanos, son las lenguas. Hermanos, tienen que tener mucho cuidado. Esa música, hermanos, tiene que estar Satanás detrás de todo esto. Satanás siempre ha estado, hermanos, detrás de lo puro, tratando de destruir la pureza. Hermanos, las lenguas fueron necesarias, la música ha sido necesaria, pero Satanás siempre ha estado tratando de destruir esto, hermano. Satanás siempre ha estado tratando de destruir la sana doctrina. Vemos a Satanás desde el huerto de Edén, hermanos, tratando de destruir, hermanos. Mire, el problema aquí, hermanos, no es que Satanás está trabajando. El problema aquí, hermanos, que cristianos realmente salvos están confundidos ante esas verdades. ¿Ustedes quieren yo me puedo traer una enseñanza sobre las lenguas? En la Biblia. No hay ningún problema. Doctrina de demonios. Mira, ahí le va. Mi suegra le gustaba mucho esto de la brujería. Le gustaba mucho esto de las doctoras
espirituales. No sé cómo caímos nosotros en eso antes de ser salvos. Pero llegamos a conocer una señora, una vecina de nosotros, que nos llevó a unas reuniones espiritistas. Fuimos como 3 o 4 veces, yo no recuerdo. Bueno, ahí se hablan lenguas. Ahí se tienen visiones. Escuche, ahí se hablan lenguas. Hermanos, doctrina de demonios. Debemos de tener cuidado. Debemos de conocer Biblia. Debemos nosotros, hermanos, de conocer la palabra de Dios. Debemos de tener, hermanos, prioridad en cuanto a la sana doctrina. Lo primero que hacemos nosotros es discipular. Es lo primero, discipular. Tenemos, me parece que son 16 doctrinas que damos nosotros desde el discipulado. ¿Por qué? Hermanos, estamos ganando almas, pero nos las están robando. No las roban. Mire, las iglesias pseudo-cristianas de hoy en día, eso es lo que están haciendo. Haciendo proselitismo de las iglesias, o de las buenas iglesias, o de las iglesias que trabajan porque ellos no trabajan. Yo no sé cuántas personas han llegado a nuestra iglesia. La verdad yo no sé, probablemente miles. El domingo antepasado bautizamos 10, porque no estaba el pastor. El domingo pasado bautizamos 7, porque ya estaba el pastor. Yo les digo a los hermanos, mejor que yo no esté aquí, pues se les trabaja más. Yo no sé cuánta gente, hermanos, de esos van a ser engañados. Tenemos que estar detrás de ellos. Tenemos que estarlos buscando, tenemos que estarles discipulando, tenemos que estarles diciendo la importancia de congregarse, la importancia de leer la Biblia. Amén. Hermanos, esto es serio. Es una batalla contra las huestes espirituales de maldad. El diablo quiere, hermanos, si no logró impedir que fueras salvo, te va a enredar en doctrinas peligrosas. Sé que hay doctrina de demonios y hay mucho que hablar de eso. Muchísimo que hablar de la doctrina de demonios. Ay, hermanos, esas enseñanzas de hoy en día de apóstoles, enseñanzas de salmistas, enseñanzas sobre dinero, lenguas, música. Mire, pastor, si usted me permite, yo tengo un buen tema sobre la música. Hermanos, yo nací en la tierra que fluye leche y miel, no Celaya, es Cajeta. Allá es leche y miel. Bueno, en un tiempo, ahora ya es puro polvo y huipo. Sinaloa. Yo nací en Sinaloa, hermanos. Yo nací, mi papá era músico. Mi papá toca 5 instrumentos. Yo nací con la música. Yo no toco ninguno, pero siempre había música en la casa. Mi papá siempre le gustaba. La banda, hermano, la banda era la música que a mí me movía los pies, solo. Ya escuchaba la banda y ya empezaba a ver. Hoy en día, hermanos, yo escucho la banda y tengo que cuidar. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? La música tiene una tremenda influencia sobre los hombres. Hermano, eso es lo que usan hoy en día la mayoría de los falsos, la música, para emocionar a las personas, para meterle las doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Estábamos nosotros discipulando a una señora que estaba viviendo en la casa de Eduardo, para que no me ayuda. No sé cómo estuvo, pero llegaron a la casa de Eduardo y se la llevaron, pastor. Se la llevaron y amenazaron a Eduardo. Lo amenazaron que ellos tenían poder para aún dejarlo mudo. Ay, Dios mío, doctrina de demonios.
¿Por qué es importante aprender sana doctrina? ¿Por qué es importante este tipo de actividades? Número 3, porque hay tantas doctrinas, hermanos. Hay tantas doctrinas diversas y extrañas. Hebreos 13. Vaya conmigo al capítulo 13 de Hebreos. Hay tanta doctrina, amados hermanos. La iglesia primitiva, cuando se escribieron estas cartas, hermanos, ya se estaba batallando con ello. Lea el versículo 7, en el versículo del capítulo 13, versículo 7 de Hebreos, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Su enseñanza no cambia. Y luego dice el versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay tanta doctrina, hay algunas hasta extrañas. Se queda uno, wow. A propósito, doctrina es conjunto de enseñanzas que se usan para instruir a alguien. Bueno, ahorita ya no sabemos, hay tantas doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y estoy hablándoles a los hermanos que ya tienen tiempo en el Evangelio. Hay que cuidar a los hermanos nuevos. Hay que cuidarlos. Hermanos, ellos pueden ser influenciados por esas doctrinas diversas, extrañas. Mire, usted gana a un alma para Cristo. Usted es responsable de darle seguimiento, de buscarla, de discipularla, porque Dios se la dio a usted. No lo deje solo hasta que se enfade el hermano de usted, el nuevo creyente, hasta que lo corra de su casa. Es su alma, es su vida, es su relación con Dios. Hay tantas doctrinas diversas y extrañas. Se queda uno, wow. Estudie un poco, conozca sobre las religiones, conozca un poco, deje de ver tanta novela. Métase a leer algo bueno y positivo. Hermanos, la ignorancia es lo que está acabando con el cristianismo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el anticristo no puede venir hasta que se manifieste la apostasía, hasta que todo esto esté por los suelos? Los cristianos, hermanos, van a llegar un día a desaparecer. Sí, apostasía. Diversas y extrañas. Podemos hablar mucho de esto también. ¿Cuántas doctrinas habrá? Analice, conozca sectas y religiones, busque sus libros, sectas y religiones, y conozca. Es más, mire, métase a Google, que todo lo sabe, y le va a explicar ahí, le va a enseñar. Por lo menos haga algo bueno con el Google. Pregúntele sobre qué creen ciertas denominaciones, qué creen las sectas. Vamos, ¿por qué? No les importa. Pues que el pastor enseñe. Pero si todavía pusieras atención, te estás durmiendo. ¿Por qué es importante conocer sana doctrina? Número 4. Porque hay doctrinas que son de madura, echan a perder. Vaya conmigo al capítulo 16 de Mateo. Mateo 16. Lea conmigo el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Y cómo
¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Antiguamente la levadura no existía como hoy. Se amasaba la masa, se agarraba un poco de la misma masa y se ponía en algún lugar, se apartaba. Eso que apartaban se echaba a perder, se pudría. Después, para leudar el pan, agarraban de esa masa podrida y la mezclaban con agua y la echaban a la harina amasada. En palabras entendibles, la palabra leudar es echar a perder. El pan, hermanos, sin levadura es malo. Pero una vez que se le pone la levadura al pan, hay que saberlo cocinar, porque si no se hace agrio. Porque el pan, cuando está inflándose, escucha, se está echando a perder. No es que se está poniendo en punto para ser cocinado, para ser comido. Se está echando a perder. La levadura tiene como función echar a perder. Dijo el Señor que la levadura de los fariseos y de los saduceos era, hermanos, como la levadura, la doctrina de ellos. Era como la levadura, echaba a perder. Hay doctrinas que echan a perder a las personas. Hay doctrinas, hermanos, que quitan, hermanos, lo bueno que se ha sembrado en las personas. Lean nuevamente el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hay doctrinas que echan a perder. Les mencioné el caso hace rato de un hombre, hermano, bautista fundamental por años. Su hermano es pastor. Lograron que se circuncidara. Hermanos, yo nomás de pensarlo y me da miedo. Porque si usted no sabe qué es la circuncisión, déjeme decirle que es algo muy doloroso. Hay doctrinas, hermanos, que echan a perder. Hermanos, como pastores pudiéramos pasarnos toda la tarde aquí tratando o hablándoles de casos de personas que se fueron, les robaron la sana doctrina, los contagiaron, los pudrieron, porque eso es lo que hace la levadura, pudre. Qué rico es el pan, ¿verdad? Y sin levadura pues no sabe sabroso. Igual, hermanos, así son algunas doctrinas. En este caso el Señor menciona la de los fariseos y de los saduceos. Ay, Dios mío. Hermanos, cuídense de los testigos de Jehová. Son doctrinas podridas. Cuídense de los mormones. Son doctrinas podridas. Cuídense también de Pentecostés. Son doctrinas podridas. Gracias, digo. Y número 5. Porque es importante conocer sana doctrina, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Vaya conmigo a Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y a propósito usted de leer este pasaje de la Biblia y memorizarlo, Efesios 4, vamos a leer el versículo 9. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles. El último que murió fue Juan, por allá en el año 90. A otros profetas, ya no existe tal ministerio. A otros evangelistas, sí existe, para mí son los misioneros. A otros pastores y maestros. ¿Con qué fin, hermanos? A fin de perfeccionar ¿a quién? ¿A quién? ¿Usted qué es? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ser perfeccionado usted? ¿Sabe qué decir obra? Trabajo. ¿Sabe qué decir ministerio? Servicio. Para eso tiene que ser perfeccionado usted, para que trabaje y para que sirva. Y luego dice:
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? Hay viento de doctrinas. Hay doctrinas que son como el viento, se llevan lo que no sirve. Hermanos, tienen que tener cuidado. Amén. Le di 5 razones, hermanos, el mensaje, el bosquejo está al inicio. ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Se ha preguntado usted? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Mire, vaya conmigo a 2 de Juan. Pastor, me voy a pasar un poquito, deme chance. 2 de Juan. Afirma, le dije así. Siempre, pastor, deme chance. 2 de Juan. Estamos hablando de doctrina, la importancia de saber doctrina, lo importante de estas conferencias. Les di 5 razones por las cuales hay que aprender sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la verdadera doctrina? Segunda epístola de Juan. Vamos a leer el versículo 8. Mirad por vosotros mismos. O como si dijera, hey, mírate. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la que, hermanos, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque te dice bienvenido, participa en sus malas obras. ¿Cuál es la verdadera doctrina? La doctrina de Cristo. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar a sus hijos y a los hombres al infierno? Eso es razonar. Hermanos, la Biblia, Cristo habló del infierno. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si alguien dice que no hay infierno, es un mentiroso. La doctrina de Cristo es toda su palabra. Todo lo que enseñó el Señor Jesucristo, esa es la verdadera doctrina. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pastor, ¿y dónde están? Vean los 4 evangelios, están las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, está envanecido. Y venir acerca de cuestiones de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No hay alma en tu cuerpo. Y todo, dice en primera Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda de los persignes? Si el Señor dijo que había alma, si el Señor dijo que hay un infierno, hay un infierno. Si el Señor dijo que hay un cielo, hay un cielo. ¿Saben que hay doctrinas que niegan esto? Hermanos, a mí a veces me da hasta coraje predicar esto. Sí, hermano, porque yo veo a los cristianos como que no les interesa esto. ¿Se están acordando del fútbol? Sí, hombre, ganó de chiripada. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cómo puede saber si me están enseñando sana doctrina? ¿Cómo puede saber usted? Yo le digo a los hermanos, mire, usted tiene razón en cuestionarme a mí. Si yo le con la Biblia si yo le estoy enseñando la verdad o no. ¿Cómo puedo saber? Le acabo de citar primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma, tiene que ir engranando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está endurecido y nada sabe y delira, dice la Biblia. Y luego termina diciendo, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. ¿Dónde dice? Enséñame la Biblia. Pero como tú no conoces la Biblia, no te atreves a decir, enséñame la Biblia.
¿No dice la palabra de Dios, hermano? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hermanos, este tipo de conferencias no deberíamos de hacerlas nosotros. Si ustedes, los cristianos, leyeran la Biblia. Mire, vaya conmigo ahí rapidito a Tito 2:1. ¿Cómo puede saber si le están enseñando bien la sana doctrina? Tito 2:1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ve si es igual. ¿Dijo eso Cristo? ¿Enseñó eso Cristo? ¿Pablo enseñó eso? ¿Pedro enseñó eso? ¿Juan enseñó eso? ¿Santiago enseñó eso? ¿No sabía dónde está Pedro? Hermanos, es tiempo de que el pueblo de Dios despierte. Miren, hermanos, estamos en los postreros días. Estamos en los últimos días. Ustedes me conocen la Biblia. ¿Corre peligro la sana doctrina de Cristo hoy en día? Sí. Miren, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Escuche, capítulo 4. ¿Corre peligro la sana doctrina de Cristo hoy en día? Sí. Escuchen lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques, ¿qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabían ustedes que para la mayoría de los pseudocristianos nosotros somos exagerados? No sufren la sana doctrina. Llegan a nuestras iglesias, se van. No, pues ahí está aburrido. Y nos dicen bautristes. ¿Quién les dijo a ustedes ignorantes? Hermanos, que la llenura del Espíritu Santo está en oír música. La llenura del Espíritu Santo no está llenos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán. ¿Saben qué son fábulas? Invenciones de la mente. Cuentos. Ellos tienen. ¿Sabes que yo soñé? ¿Y qué soñaste? Y andan contando sueños. ¿Y sabe por qué se lo creen los demás? Porque no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. ¿Hay algún peligro, hermano, de escuchar doctrina diferente? Sí lo hay. Mire, Gálatas 1. Vean versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sabe qué? ¿Sabe qué quiere decir anatema? ¿Sabe qué quiere decir anatema? Sea maldito. Entonces, ¿hay algún peligro con escuchar otras doctrinas? Claro que sí, hay una maldición, hermanos. Hay una maldición sobre los que enseñan otras doctrinas. Hermanos, si el pueblo de Dios, si los bautistas leyeran la Biblia como deben de leerla, asistieran fielmente a la iglesia como deben de hacerlo,
tomaran el discipulado como deben de tomarlo, tomaran en serio, hermanos, las advertencias de la Biblia, hermanos, no habría tanto engaño religioso. No habría tanto engaño religioso. ¿Por qué es necesario este tipo de conferencias? ¿Por qué es necesario enseñar sana doctrina? ¿Por qué es importante este tipo de actividades? Hermanos, le dieron las razones, pero el Señor que recapacite. Amén. Amén. Qué bendición. Amén. Hace unos años atrás encontré a un mesiánico y me dijo que todos éramos judíos y que era tiempo de descubrir sus raíces judías. Bueno, y hay muchos allá afuera, hermanos, que simplemente traen otras doctrinas y debemos de tener mucho cuidado, porque me he dado cuenta, pastores, que las doctrinas malas se meten mucho a través de la música. Yo le digo aquí a los hermanos, oye, ranchera, tu música te va a parar. Así que tienen que saber. Le digo las palabras. Las palabras de la música es bien importante. Tiene lo que sabe. Mire, hermano, si usted lee en la Biblia, se va a dar cuenta que dice Dios, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y luego dice, ¿verdad?, que debes cantar y los himnos, salmos y los cánticos espirituales. Y luego dice que no estés lleno con vino, sino del Espíritu Santo, y otra vez cantes, ¿verdad?, los himnos, los salmos y los cánticos espirituales. Y si entendemos, hermanos, que cada cantante o cada compositor, si cada compositor o cantante llena de sus dos requisitos que Dios dice, está lleno del Espíritu Santo de Dios y está lleno de la palabra de Dios, no va a escribir herejías. Y yo la verdad le estaba comentando a los hermanos y no me he puesto atención hasta que lo cantaron en la iglesia. Y hay un canto que cantan las rondallas, ¿verdad?, que dice, su cuerpo mutilaron. ¿De qué cuerpo mutilaron? ¿De dónde dice eso en la Biblia, que el cuerpo mutilaron? La Biblia no dice el cuerpo mutilado. ¿Lo dice? El problema es que permitimos que muchachos que no conocen la Biblia o no son llenos del Espíritu, y no son llenos del Espíritu Santo porque a propósito van juntos, la llenura del Espíritu Santo y la llenura de la Escritura van juntos, y vamos a empezar a escribir cosas que no, y la gente que no sabe la Biblia va a escuchar y dice, ay, qué bonito, pero la verdad, hermanos, debemos de poner atención a la música y las palabras de esa música. Como dice el pastor, hablando de las doctrinas, dice doctrinas de demonios. ¿Se ha visto que hay doctrinas hay música de borrachos? Está en la Biblia. Y está tremendo. Está hablando de la banda, hermano, ahorita, que esas bandas, tremendas las bandas. Pero bueno, hace un tiempo atrás yo iba aquí en la Broadway y se oye mal, ¿verdad? Pero es la verdad, así yo escucho la música de banda. Ahora, no me gusta a mí la música de banda, yo nunca escucho. A mí me gustan las cumbias, las salsas, como les deje, ¿no? Pero no, donde creces tú te acostumbras. Amén. Yo creo que el pastor ahí es norteño, el pastor, me imagino que se expuso a mucha música norteña y corrida, pesada. Pero iba en la Broadway, hermanos, y de un lado de mí se paró una camioneta que dice Tomateros, y cuando un sticker que dice Tomateros, digo, oh, sí, este es de Sinaloa. Es un equipo de béisbol. Y no se entendía mucho lo que estaba cantando el hombre que estaba cantando en esa
canción que estaba escuchando. Yo nomás lo único que escuché, yo sabía que era de banda porque se escuchaba así. No estoy exagerando, y esto no lo inventé, así se escucha. Así yo digo, Dios. Así yo escuchaba la música, yo no escuchaba la música de otra manera. Y está tremendo eso, pero pastor, gracias. Wow, qué importante, ¿verdad? Estas doctrinas de la Biblia. Y mira, yo a propósito quise traer a ellos dos. De veras, yo he escuchado al pastor Córdoba, lo escuché una sola vez, pero yo he escuchado sus sermones en discos, y yo digo, wow, el pastor sabe mucho de la Biblia. He escuchado las predicaciones del pastor cuando vino, yo me puse a analizar y digo, estos hombres saben mucho de la Biblia. Y digo, Señor, ojalá estén disponibles. Y gracias a Dios que están aquí con nosotros, hermanos. Tenemos un receso bien pequeño, hermanos. ¿Por qué no van a agarrar ahí atole, champurrado, pan, café? Yo no sé qué más hay allá, una fruta, yo creo. ¿Por qué, hermana?